Saludos. En esta charla hablaremos sobre la segunda teoría de personalidad que vamos a estudiar, que es la psicología analítica de Carl Jung. Vamos a ver cómo Carl Jung al principio es un seguidor, un discípulo de las ideas de Freud. Es más, Freud consideraba que iba a ser su sucesor. Pero Jung empieza a tener ideas propias y diferencias significativas con el psicoanálisis que lo llevan entonces a romper con el psicoanálisis y establecer su teoría de personalidad. Vamos en esta charla a ver cuáles fueron esas diferencias y a discutir los conceptos principales de la teoría analítica de Carl Jung. Jung nace en el 1875, muere en el 1961 y su psicología también además de llamarse psicología analítica, se llama también la psicología de los complejos, debido a la importancia que tiene este concepto de los complejos que vamos a discutir más adelante en la psicología de Jung. Es importante señalar como parte de la biografía de Jung es que el papá de Jung era un ministro, además de que dentro de su familia habían otros 6 ministros, así que Jung crece en un ambiente en donde las discusiones religiosas eran muy frecuentes. ¿Cuáles fueron las diferencias entre la psicología de Jung y la de Freud? Primeramente, hay unas diferencias significativas en relación a la naturaleza del inconsciente. De acuerdo a Freud, el inconsciente es esencialmente un almacén de memorias y recuerdos de naturaleza personal. Sin embargo, Jung cree que el inconsciente es mucho más que eso, y es por eso que habla de un inconsciente colectivo, que es esencialmente un inconsciente que incluye también memorias de nuestros antepasados. Y ese inconsciente colectivo, esas memorias de nuestros antepasados, nacen con nosotros, son heredadas. Vamos a hablar más adelante de ese inconsciente colectivo. La otra gran diferencia es en relación a la sexualidad. Para Freud la sexualidad era el centro de su teoría y tenía un valor significativo, ya que si eliminamos la sexualidad, eliminamos el valor de la sexualidad, el psicoanálisis no podría realmente desarrollarse como una teoría de la personalidad. Y Jung empieza a tener diferencias en relación a ese valor que tiene la sexualidad para el desarrollo de la personalidad y empieza a compartir esos pensamientos en relación a que la sexualidad no debe tener tanto valor para explicar el desarrollo de la personalidad, y a esto a Freud realmente no le satisface. Y la tercera gran diferencia es en relación hacia lo religioso. Jung, desde el principio y particularmente por su trasfondo familiar, es una persona que comienza a valorar la importancia de la religión en el desarrollo del individuo. Es más, hasta decir que no es posible uno desarrollarse completamente sin una actitud religiosa. Y por actitud religiosa, Jung no se refiere específicamente a practicar una religión en específico, sino a una actitud caracterizada por la búsqueda de significado en nuestras vidas. Y para Jung eso es lo religioso. El que usted le interese, esté constantemente tratando de buscar significado a su vida. Estamos viendo una gráfica en donde podemos ver los conceptos centrales de la estructura de la psique de acuerdo a Carl Jung. Y aquí vemos conceptos tales como el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, la conciencia, el ego, y lo que es para Jung uno de los conceptos más importantes, que es el concepto del self como centro del desarrollo del individuo. Así que vamos a hablar de estos conceptos para que usted los pueda entender mejor. Comencemos hablando de lo que Jung llama la psique. Y esto es un concepto interesante porque la psique en la psicología analítica de Carl Jung es el concepto que incluye todo lo que es la persona, todo lo que es el individuo. Es la conciencia,
es el inconsciente personal, es el inconsciente colectivo. Y la psique, de acuerdo a Jung, va a existir antes de la conciencia como tal. Así que, en cierta manera, y la manera en que lo ve Jung, nosotros salimos de la psique. Y es por eso que Jung nos dice que la psique no es algo dentro del individuo, pero el individuo es algo que existe dentro de la psique. La psique nos trasciende, es mucho más que un asunto de naturaleza personal. La psique es transpersonal. La psique también incluye todo lo que nosotros llamamos lo consciente, y lo que se conoce como lo consciente es lo que está bajo el control del ego. Y el ego y la conciencia es para Jung muy similar. Y por otro lado, el inconsciente, que no está bajo el control del ego, es inaccesible al ego. Y ese inconsciente es el que para Jung se va a dividir en dos grandes tipos de inconsciente. El inconsciente personal, que es el inconsciente que podríamos llamar freudiano, y el inconsciente colectivo, que es este patrón de imágenes psíquicas que hemos heredado de nuestros antepasados. Aquí usted está viendo una cita de Jung hablando sobre la psique, refiriéndose a la psique como la totalidad de todos los procesos psíquicos conscientes y también inconscientes. Y él nos dice que él prefiere utilizar el término psique en vez de mente, porque usualmente cuando hablamos de la mente nos tratamos de referirnos a los aspectos de funcionamiento mental que son de naturaleza consciente. Para Jung, y esto es un principio central en la psicología analítica, la psique es plural. Él nos habla de la pluralidad de la psique. ¿Qué quiere decir eso? Cuando decimos que la psique es plural, nos referimos a la idea de Jung de que en vez de hablar de la unidad del individuo, para Jung el individuo no es uno, sino que dentro del individuo hay una legión de personas. Y en ese sentido, Jung prefiere hablar de esa multiplicidad de seres que habitan en nosotros. Y esta multiplicidad de seres, él las trata de conceptualizar mediante conceptos tales como el concepto de arquetipos, el concepto de complejos, que tienen en muchas ocasiones autonomía del ego. Muchos de estos arquetipos, y los que vamos a hablar más adelante, y complejos, son autónomos y se comportan de forma independiente. Y esa es una de las maneras de empezar a ver este concepto de pluralidad de la psique expuesto por Jung. Jung también comienza a desarrollar este concepto que él llama el self. Y por el self, Jung se refiere a la totalidad de la psique y a la misma vez el centro de la psique. El self incluye lo consciente y lo inconsciente, y es un concepto bien difícil de comprender, porque el self para Jung es la meta del proceso de individuación, y esa meta va a incluir, o esa meta consiste en la integración de los diferentes aspectos de lo que somos como seres humanos. Así que cuando hablamos de self, la imagen, el símbolo que tiene que venir a nuestras mentes es el símbolo de la totalidad, es el símbolo de la integración. Nosotros, de acuerdo a Jung, crecemos, nos desarrollamos mediante la integración de estos diferentes componentes, de estas diferentes, podríamos llamar, personalidades que existen dentro de nosotros, pero que muchas veces se comportan de forma independiente, y hay que entonces
la meta del proceso de desarrollo es poder integrar esas diferentes partes de nuestra personalidad. Ok, así que tenemos en la psicología analítica de Carl Jung este inconsciente personal, que son compuestos de experiencias, pensamientos y memorias que escapan de la conciencia y se hacen conscientes, y son esencialmente son experiencias que hemos reprimido, y esto Jung hace la diferencia, como hemos indicado, del llamado inconsciente colectivo. Y por otro lado tenemos este otro inconsciente, el inconsciente colectivo, que Jung también llama la psique objetiva, que es una especie de sustrato psíquico que es común a la humanidad. Estos contenidos nunca han sido conscientes y su existencia no va a depender de la experiencia personal, como hemos ya expresado. Y dentro de este inconsciente colectivo, o las estructuras que forman parte de este inconsciente colectivo, es lo que Jung llama arquetipos. Los arquetipos Jung los define como patrones de percepción psíquica y entendimiento comunes a todos los seres humanos. Y de cierta manera lo podemos ver también como un molde psíquico en el cual experiencias individuales y colectivas se vierten y toman forma. Y hasta ahora se hace difícil entender, conceptualizar qué es esto de arquetipos, pero vamos a ver, cuando hablemos de ejemplos de arquetipos, vamos a tener entonces una idea más clara de lo que Jung quiere decir por arquetipos. Así que estos arquetipos van a ser también unas especies de disposiciones innatas para percibir de una manera que es típica para la especie humana. Y la importancia que tienen los arquetipos es que estos arquetipos estimulan, dice Jung, el afecto, nos ciegan a la realidad y toman control de la voluntad. Los arquetipos tienen un cierto poder extraordinario, y cuando un individuo está siendo influenciado por un arquetipo y vive arquetipalmente, considera, se percibe como que no tiene límites. Y ahí es donde está parte de los riesgos de lo que Jung llama vivir arquetipalmente. Hablemos entonces de algunos de estos arquetipos. Comencemos hablando del ego. El ego es tal vez una de las estructuras más fáciles de entender porque es el centro de lo consciente. Y en cierta manera el ego junguiano y el ego freudiano son muy similares. Es capaz de iniciar y dirigir la conducta. Tiene la misma función dentro del psicoanálisis también. Y lo que resulta interesante es que en la segunda mitad de la vida, una de las características que distingue esa segunda mitad es la confrontación que va a existir entre este ego, que es personal, y este self como arquetipo que trasciende al individuo. Y la lucha que se da en esta segunda mitad de la vida es cómo usted puede satisfacer tanto las necesidades del ego, que son necesidades muy personales, muy terrenales, muy materiales, y las necesidades del self, que son de naturaleza espiritual, en donde la persona trata de llenar unos vacíos que no ha podido completar en esta primera mitad de la vida. Otro concepto central en la teoría analítica de Carl Jung es el concepto de los complejos. Los complejos son entidades psíquicas que han escapado del control de la conciencia y se separan de ella para llevar una existencia separada. Jung dice que estos complejos se van a comportar como seres independientes. Todo evento emocionalmente cargado se convierte en un complejo. Y los complejos, al tener independencia, pues pueden entonces controlar al individuo. Jung
se refiere a este control como similar a lo que se conocía o lo que se llama la posesión por un espíritu. Porque usted siente cuando está poseído por un complejo, es como si usted estuviese poseído por un ser, es como si usted estuviese poseído por un demonio. Así que el complejo es también, tiene una carga emocional fuerte y uno puede ver fácilmente cuando un individuo está poseído por un complejo, porque hay hay una cierta aura, hay una energía que uno la siente en el ambiente, hay una fuerza emocional en donde usted muchas veces dice, "No, este no puede ser la persona, este no puede ser el individuo, yo no lo conozco, ese lado de esa persona". Y es cuando esta persona está siendo entonces controlada por esta parte de su personalidad que se ha separado y entonces tiene control del individuo. Estos complejos entonces se pueden convertir en patológicos cuando la persona no está consciente de esos complejos. Y puede ocurrir que el individuo esté totalmente inconsciente de la existencia. El individuo también se puede identificar con el complejo, creer que es el complejo. O puede proyectar ese complejo en otra persona y decir que es el otro el que está sufriendo el complejo y no él. Y la manera más saludable de trabajar con el complejo es confrontándolo, es haciéndolo consciente, porque en la confrontación es que el individuo puede entonces hacer consciente ese complejo. Hablemos entonces de el arquetipo, lo que Jung llama el arquetipo de la persona. Un arquetipo que es muy interesante y forma parte de la psicología analítica de Jung y que nos puede dar y nos puede ayudar a entender las maneras en que algunas personas se comportan. El concepto de persona viene del latín para referirse a la máscara que utilizaban los actores en las obras. Y Jung lo utiliza para referirse a la parte de la personalidad que desarrollamos para utilizar en nuestras interacciones sociales. Es esta parte de la personalidad que se presenta al mundo para ganarnos la aprobación social. Ejemplo, la cortesía de algunos adultos es parte del arquetipo de la persona. Y la persona se compone usualmente de conducta positiva. Y en ese sentido es una especie de máscara que utilizamos para que los demás nos acepten, nos quieran y piensen que nosotros somos perfectos y que no tenemos ningún tipo de debilidad. Así que el problema, de acuerdo a Jung, es que usted puede identificarse completamente con el arquetipo de la persona y pensar que usted solamente es eso, esa parte de usted que se relaciona socialmente para obtener la aprobación de los demás y que usted muestra solamente su rostro bueno, pero no su lado oscuro. Y de acuerdo a Jung, todos tenemos un lado oscuro. Y cuando usted esencialmente se identifica con la persona, pues ese lado oscuro es reprimido. Y mientras más ese lado oscuro es reprimido, más usted entonces se identifica con la persona. Pero el identificarse con la persona y el mostrar solamente la persona es negativo, porque usted está negando dimensiones de su personalidad que son muy importantes. Y opuesto al arquetipo de la persona está el arquetipo de la sombra. Un concepto que tiene unas interesantes aplicaciones e implicaciones para
la comprensión de los problemas que afectan nuestra sociedad. Para Jung, la persona consiste de contenidos psíquicos que preferimos no enseñar a los demás. Es lo que no deseamos ser. Es ese coraje que usted no quiere expresar y que reprime. Es todo aquello que negamos de nosotros mismos, pero que somos eso. Y el trabajar con esos contenidos es vital para el desarrollo de una personalidad saludable. Shakespeare, hablando de, sin duda, de la sombra, nos hablaba de esta cosa oscura que reconozco mía. Jung expresaba que cada uno de nosotros proyecta una sombra tanto más oscura y compacta cuanto menos encarnada se halla en nuestra vida consciente. Esta sombra constituye, a todos los efectos, un impedimento inconsciente que malogra nuestras mejores intenciones. Jung, para referirse también al concepto de la sombra y lo difícil que era trabajar con él mismo, le gustaba formular esta pregunta como una adivinanza y nos decía: ¿cómo puedes encontrar a un león que te ha devorado? Sin duda, es imposible, porque usted está dentro del león y no lo puede ver, y así nos pasa también con la sombra en ocasiones. En el 1945, Jung definió la sombra como lo que una persona no desea ser. Y hay una frase de Jung muy famosa que describe muy bien la importancia que tiene el trabajar con la sombra. Nos decía: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Un procedimiento, no obstante, trabajoso y por tanto poco popular. Así que la estrategia para trabajar con el arquetipo de la sombra y la sombra en nosotros es haciendo consciente esa sombra. Porque cuando la hacemos consciente le quitamos el poder que tiene sobre nosotros. Y en este sentido, esto es muy psicoanalítico, es muy freudiano. El usted hacer consciente una idea le quita el poder. Las ideas y los arquetipos tienen poder sobre usted cuando usted no está consciente de ellos. En el momento en que usted los integra a la conciencia, ese arquetipo está bajo su poder. Y el asunto no es sencillo. En una carta que Jung describió en el 1937, nos dijo: uno debe comenzar aceptando y tomando seriamente en cuenta la existencia de la sombra. Luego debe percatarse de sus cualidades y sus intenciones. Y por último, debe afrontar la inevitable y laboriosa tarea de negociar con ella. Y este concepto de negociar con ella es uno muy valioso. Porque nosotros, en esa confrontación con la sombra, no es un asunto de ganarle a la sombra. No es un asunto de eliminar su poder y sacarlas de nuestra vida. Es un asunto de poder utilizar los recursos valiosos que tiene también la sombra. Porque también en la sombra es donde reside nuestra creatividad, nuestra originalidad y nuestra individualidad. La sombra es centro también de innovación, de creatividad. Las mejores obras en la literatura se han escrito porque los autores están confrontando y están negociando con su sombra y conocen esa sombra
que existe dentro y fuera de ellos. Una seguidora de la obra de Jung, von Franz, nos decía algo muy valioso sobre la sombra. Ella decía lo siguiente: que la sombra se convierta en nuestro amigo o en nuestro enemigo depende en gran parte de nosotros mismos. La sombra no es siempre y necesariamente un contrincante. De hecho, es exactamente igual a cualquier ser humano con el cual tenemos que entendernos, a veces cediendo, a veces resistiendo, a veces mostrando amor, según lo requiera la situación. La sombra se hace hostil solo cuando es desdeñada o mal comprendida. Y aquí esta oración de von Franz es esencial para entender lo que es la sombra y el poder que tiene. La sombra se hace hostil solo cuando es desdeñada o mal comprendida. Y usted la desdeña cuando usted trata de reprimirla, no le hace caso, la ignora o no comprende la función que tiene dentro de su personalidad. Pasemos ahora a hablar de otro par de arquetipos y tenemos que discutirlos como un par de arquetipos porque están relacionados: el ánima en el hombre y el animus en la mujer. Por el animus, Jung se refería a que la mujer tiene un consciente femenino y un inconsciente masculino. En el hombre es todo lo contrario. Y el animus es este aspecto inconsciente masculino de la mujer, que está relacionado al intelecto, al razonamiento y a la acción. Jung nos decía que una mujer poseída por el animus hace que la misma se comporte de manera dogmática, prejuiciada y argumentativa en exceso. Siempre va a querer ganar. Tiende a dejarse guiar por dogmas muy... por otro lado, la opción es el arquetipo animus, lo que en ocasión a que esta mujer pueda amar de forma ciega u odiar de manera ciega a un hombre. En resumen, esto que Jung llama el animus es esta dimensión de lo masculino en la mujer y que tiene muchísima relación con la forma en que las mujeres puedan establecer relaciones saludables con el sexo opuesto, con los hombres. Que una mujer que ha trabajado adecuadamente con su animus, con el arquetipo del animus, es entonces una mujer que puede relacionarse íntimamente, de forma efectiva, de forma saludable con un hombre y puede tener una relación estable. En la medida en que la mujer o reprime su animus o lo proyecta o es poseída por ese animus o no trabaja adecuadamente con su ánimo, vamos a tener entonces problemas en la forma, en las relaciones interpersonales que pueda tener esa mujer. El ánima entonces es el arquetipo de lo femenino en el hombre. Y debido a que es el arquetipo de lo femenino en el hombre, el ánima se presenta a través de sueños como una mujer. Y esa mujer que está en los sueños tiene un gran poder de atracción, tiene un gran poder de seducción. Hay varias posibilidades. Una identificación negativa, patológica del ego con su ánima lo lleva a ser irracional, y dice Jung, al no tener control de las emociones. Por el otro lado, si hay una disociación del ánima, es decir, que
la persona no está conectada apropiadamente con su ánima, esto lo lleva a la falta de espontaneidad. Y la inflación por el ánima, que es una especie de cuando el arquetipo del ánima posee a un hombre. Y en este caso las cosas que deseamos o ambicionamos se confunden con la realidad. Para Jung es una especie de narcisismo, porque la persona se enamora de sí mismo. Representaciones del ánima en la mitología. Tenemos a Afrodita, Atenas, Beatriz. Hay un fenómeno que tenemos que mencionar, y es el fenómeno de proyección del ánima. Y este fenómeno es el que produce muchas veces que un hombre ame o tenga una gran antipatía hacia una mujer. Pero vamos a hablar de lo que se conoce como el enamorarse de una persona a través de la proyección del ánima. Y esto ocurre muy frecuentemente, ya que en estos primeros encuentros con lo femenino, los hombres tienden a proyectar el ánima en una mujer. Y esa proyección del ánima en una mujer los lleva a enamorarse locamente, a pensar que esa mujer es una especie de diosa y que relacionarse con esa mujer le va a dar al hombre la solución a todos los problemas o la felicidad que tanto anhela. Debido a esa proyección del ánima, el hombre es incapaz de ver los defectos, los posibles defectos, las debilidades de esa mujer y la considera como una persona perfecta que no tiene limitaciones. Así que el mantener esa proyección del ánima no es saludable, porque usted no está viendo realmente a la persona, a la mujer de carne y hueso que está frente a usted, sino usted está relacionándose con una imagen distorsionada de esa mujer. Y el mantener ese tipo de relación, sin duda que no es saludable. Pero tarde o temprano esa proyección va a ser eliminada y el hombre va a empezar a ver a la mujer tal como es en la realidad, y termina entonces disgustándose de esa mujer. Así que tenemos los casos de hombres que pasan de una relación a otra debido a que lo único que hacen es realmente proyectar su ánima en la mujer. Otro arquetipo importante que se menciona en la psicología analítica de Jung es el llamado el viejo sabio. Y esto es una especie de personificación de lo que Jung identificó como el espíritu de la sabiduría y el conocimiento. Ejemplos de arquetipo del viejo sabio tenemos a Merlín, mago y consejero del rey Arturo, el boique de los taínos, el chamán de los indios americanos. Así que lo que estamos viendo es que estos arquetipos se manifiestan y tienen su representación en figuras mitológicas y figuras también de la literatura, que son realmente representaciones arquetipales, y por eso es que muchas veces tienen ese gran poder. Otro arquetipo del cual Jung nos habla es el arquetipo de lo que él llama el niño divino, o lo que se conoce también el puer. Y cuando Jung se refiere al niño divino, se está refiriendo a el símbolo del ego en sus orígenes, del ego antes de desprenderse del inconsciente, o del ego en desarrollo pero que ya realiza hazañas significativas. El niño divino también es un símbolo del self, aquella parte divina e inconsciente que tenemos adentro pero que aún no se ha desarrollado. Así que cuando hablamos del niño divino o el niño eterno, lo que también se llama el puer eterno,
Estamos hablando de un arquetipo que representa todo lo bueno que hay en lo que nosotros conceptualizamos como la niñez, pero también el lado oscuro mantener, de mantenerse en esa psicología del niño. Porque podemos ver que en esta psicología del niño está la creatividad, está la felicidad, está la ingenuidad, pero también está características de la inmadurez, ya que si una persona se mantiene en viviendo dentro de esta psicología, vamos a tener una persona que no le gustan no le gusta ningún tipo de responsabilidad, no puede aceptar ningún tipo de responsabilidad, quiere mantenerse por otro lado atado a su madre, porque la psicología del niño, del puber, este arquetipo, es una psicología en donde la madre es realmente el centro de su vida. Así que una persona que sufra de las consecuencias negativas de este arquetipo, pues es una persona que se va a mantener viviendo en su casa todo el tiempo, en la casa de sus padres. Es una persona que no se va a casar porque el matrimonio es realmente una gran responsabilidad y está llena de deberes. Y es una persona que, por otro lado, no puede terminar ningún proyecto, porque empieza las cosas, tiene un gran potencial para terminarlas, pero nunca lo hace. Así que usted puede imaginar las implicaciones negativas que tiene la manifestación y la identificación con este arquetipo llamado el niño divino. La figura del héroe es también una figura arquetipal con muchísima energía, generalmente es masculino, y simboliza el ego en el proceso de desarrollo, lo que yo llamo el proceso de individuación. Y nosotros podemos ver al ego en la mayor parte de las películas que se dan en Hollywood. Hay un protagonista. Este protagonista tiene que emprender una aventura, tiene que realizar una serie de hazañas. Recibe también la ayuda de otros. El proceso lo lleva también a confrontar dificultades, el infierno. Y al final el héroe termina resolviendo sus problemas y casándose con la princesa. Y ese tipo de historia es una historia de naturaleza arquetipal y es una historia en donde vemos también cómo ese arquetipo del héroe es representado. El trickster es otro arquetipo y Jung lo utiliza para hablar de esta figura burlona capaz de realizar bromas tanto inocentes como crueles, pero tienen la intención de enseñar algo. Muchas veces es una figura ridícula, simbolizada por un bufón o payaso, pero que logra con sus estupideces alcanzar lo que otros no pueden lograr. En algunas mitologías es el llamado mensajero de los dioses, Mercurio, el Hermes. Contiene las cualidades de la sombra, está totalmente desprovisto de moral, pero es poderoso, es espontáneo como un niño. Y eso es parte del poder que tiene el trickster. Por último, hablemos del arquetipo de la Gran Madre y sus dos manifestaciones fundamentales: la madre fértil que nos nutre y la gran madre oscura que nos devora. En todos los arquetipos tienen dos dimensiones: la dimensión luminosa y la dimensión que podemos llamar la dimensión de la sombra, la dimensión oscura. Y la madre como arquetipo manifiesta también estos dos dimensiones. Nosotros podemos ver el arquetipo de la madre en su lado positivo, la madre que protege, la madre que cuida, la madre que fortalece a sus hijos, pero también vemos las manifestaciones de la madre oscura, que es la madre que no deja que sus hijos crezcan, la madre que en cierta manera destruye y devora a sus hijos porque no permite el desarrollo de sus hijos de forma independiente y saludable. Así que este es un resumen de los conceptos fundamentales de la psicología de Carl Jung. En una próxima charla hablaremos de su teoría de tipo psicológico
que es una teoría que ha recibido bastante atención, ya que está dirigida a entender el desarrollo de la personalidad. Será entonces hasta pronto.